ven? Pues órale. Dale. Por acá, mano. Sí. ¿Cómo ven? Aquí así. Permiso. Bueno. Sí, ya mañana me meter un cable más largo. Sí. Es lo malo. A ver, vamos a meterle velocidad porque sí, con sus compañeros ya prácticamente finalizamos las superficies cuadráticas. Vamos a empezar funciones vectoriales, pero sí, aquí ya se la volaron. Ya prácticamente van en la última parte de la penúltima unidad. Sí está un poquito larga, por eso hay que echarle ganas. Bien, entonces, 58, ¿verdad dijeron? ¿O 57? 57. Bueno, a ver, nos dice que es 5x menos 2y menos 2z igual a 1 y 4x más y más z igual a 6. Bien. Esos son nuestros planos. ¿Cómo le hacemos para encontrar la recta de intersección? Ya lo hicimos, ayer hicimos uno parecido, ¿sí o no? Resolvemos el sistema. ¿Sí? Despejamos una variable. La misma variable en ambos planos. ¿Como cuál? ¿Cuál quieren? Por ejemplo, la que sea. Z. Bueno, Z. Z va a ser 5x menos 2y menos 1 sobre 2. En la primera. ¿Sí? Y en la segunda va a ser 6 menos 4x menos y. ¿Sí estamos? Bien. Si los igualamos, me va a quedar 5x menos 2y menos 1 sobre 2 igual a 6 menos 4x menos y. Sale. ¿Qué hacemos? Pues hacemos talacha. 12 menos 8x menos 2y. Ya sabemos que efectivamente la solución va a ser una línea recta. Esa es la idea. Entonces vamos a ponerla en forma general. En forma general que viene siendo 13x. Fíjense cómo esta, al pasar acá, me va a quedar 0 en y. ¿Sí o no? Sí. Así. O sea que x es igual a 1. ¿Sí o no? Sí. Y ya acabamos. Sí, pues ya. Entonces, ¿qué onda? Pues llegamos a la conclusión que x es igual a 1, pero nos hace falta y y t. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Parametrizamos. ¿A quién parametrizamos? A la y. A la que quieran. ¿Cuál quieres? A y. Sale. Y vale t. Entonces, ¿cuánto vale z? Voy a tomar esta, que aparentemente es la más facilita. 6 menos 4 por 1 menos t. ¿Cuánto me va a dar? 2 menos t. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero tengo que comprobarlo también con la otra. No se vale nomás con una. Tengo que ver si con la otra me da la misma z. ¿Vale? Entonces, con la otra, ¿qué me queda? 5 por 1 menos 2t menos 1 sobre 2. ¿Cuánto es esto? 4 menos 2t sobre 2, ¿sí o no? 2 menos t, me da lo mismo, no hay bronca. ¿Sí? Siempre hay que tratar de comprobar. ¿Vale? Bien. Entonces, pues ya está. Entonces, fíjense, la voy a volver a poner. X igual a 1, y igual a t, z igual a 2 menos t. Esta es la ecuación de la recta en forma paramétrica, ¿sí o no? Pero me pide que la ponga en forma simétrica.
Bien, ¿cómo es la forma simétrica? Aquí una cosa, fíjense cómo la X no tiene parámetro. Y para la forma simétrica lo que hacemos es despejar el parámetro en las tres e igualar. Las únicas que tienen parámetros son Y y Z. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. De hecho, si yo despejo a t de y, pues aquí ya está. Y si despejo a t de la z, me va a quedar z, perdón, 2 menos z. O sea que sería y igual a 2 menos z. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que despejo t. Y aquí pues sería y igual ¿a quién? A 2 menos z. Pero ¿qué onda con x? X no tiene t. Entonces esa queda solita. Esa queda huerfanita. ¿Sí? Bueno, como quien dice, ya acabé lo de la recta en forma simétrica, pero me hace falta el ángulo entre ellas. ¿Cómo saco el ángulo? Ya sabemos, con los vectores normales. ¿Quién es el vector normal al plano 1? 5 menos 2 menos 2. Y con respecto al plano 2 es 4,1,1. El ángulo, vamos a llamarle alfa, es el coseno inverso del producto punto entre el producto de las normas. El de la norma del primero viene siendo raíz de 21 y del segundo raíz de 18. ¿Sí o no? No, creo que estoy mal. Es 25 más 4, 29 y 4, 32. 32. ¿Sí? No, son 33. 33. Bueno, o sea que sería que coseno inverso de 20 menos 2 sobre, bueno, ustedes se lo sacan. Coseno inverso de 16 sobre raíz de 33 por raíz de 18. Póngalo en modo de para que nos lo dé en grados. Aproximadamente, seguramente va a ser aproximadamente. ¿Cuánto da? 48.96 grados. ¿Sí estamos? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ven para acá. ¿Ustedes no conocen algún compañero que haya perdido una memoria USB por allá por el jardín de básicas? ¿No? Porque siempre se me pasa a ver qué debo llevar a estudiar algunos o poner ahí a ver si está. Lo voy a poner ahí, yo creo que le voy a tomar porque lo voy a pedir. Que puede ser ahí su tesis, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Aquí dice una tarea. O fotos. Y aquí casual, la playa. Aquí con mis amigos. Chévere, ¿no? Bueno. ¿Cómo ven? Pues es que lo dejan así, o sea. Yo creo que se le cayó. Estaba en el pasto, son de esas veces de las que van ahí a dormir o a reportarse un ratito, digo que está chido ahí, ¿no? Digo, sí, como que no tienen cuidado y dejan las cosas. A ver, sí, entonces, pues sí. Voy a meter la recta en forma paramétrica. Y se le perdió. Y pues andaba, pues, se siente gacho, ¿no? Y andaba ahí bonito ahí, pues,
carteles diciendo, oye, si encontraste una calculadora, ¿no? Y varios chavos ahí se burlaban, ¿no? Pues, te la vendo, ¿no? Ah, si le encuentras, vendes el culo, se apilaba. Y sí andaba bien habitadillo, ¿no? Miren, aquí están los planos, y se fijan que efectivamente la recta intersecta ambos. ¿Sí o no? Bien. ¿Sale? Ahora el ángulo. Aquí no están deformados los planos. ¿Por qué no están deformados los planos? Porque la graduación de todos los ejes es la misma, de menos 7 a 7 de menos 7. Si yo lo hubiera puesto diferente, hubiera deformado. ¿Sí? Hubiera deformado los planos. Entonces, si aquí yo observo, obviamente es el ángulo de 48.9. Si yo le mido ahí con un transportador, ¿alguien tiene un transportador? A ver, ingeniero, ¿le puedes medir? ¿Sí sabes cómo se usa? Sí lo ocupé en la secundaria. Pero está muy chiquito, ¿no? No, pero dígame cuál es el problema. El agudo. Ah, mira, ahí está. ¿Cuál hay que medir? El agudo, cualquiera de los dos agudos. Como 45 por ahí. ¿Cómo? Como 45, 47 por ahí. Bueno, sí, lo que pasa es que, pues obviamente aquí es. Bueno, a ver, elimina 47.5. ¿Vale? Y ahí está la regla. ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Esos saltos así de rápido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que son las cilindros y superficies cuadráticas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, son superficies. Son superficies. Los cilindros son eso. Y vamos a ver en general lo que son las superficies cuadráticas. Las superficies pues existen en el espacio. De hecho, nosotros siempre hacemos referencia al espacio como el tridimensional, el de 3 dimensiones. Sin embargo, el concepto de espacio es más general. El plano R2 pues es un espacio bidimensional. El eje real es un espacio unidimensional. ¿Sí? Pero, sobre todo por cuestiones de la física, hacemos referencia al espacio con 3 dimensiones. ¿Sí? X, Y, Z. Pero en matemática hay espacios de N dimensiones. ¿Sí? Bien. Entonces, primero que nada, ¿qué es un cilindro? Nosotros tenemos una idea general de lo que es un cilindro. Por ejemplo, las latas de cerveza tienen forma cilíndrica, o de refresco, ¿verdad? ¿Sí o no tiene forma cilíndrica? Algunos tanques tienen forma cilíndrica, por ejemplo, no sé si ustedes tengan tanque. Bueno, en general los tanques son cilíndricos, tanto los larguitos como los estacionarios. Claro que Los de la basura también los botes. los toneles, a ustedes ya no les tocó, pero cuando era la bienvenida de mecánica había algo que se llamaba el tambo. Pero lo saben. ¿Y por qué se llamaba el tambo? Porque antes los botes de basura eran los toneles de aceite. Sí, esos toneles de aceite grandotes de metal, estaban bien pesados. Que de hecho muchos de las personas que se dedican al medio trabajo de la limpieza pública, hay que decirlo, tienen esos en sus carritos, si se han fijado, ¿no? Son los toneles de metal pesadotes. ¿Por qué? Porque son de
son barriles de aceite, generalmente son de aceite. Y los venden así, como barriles de aceite, está claro. Entonces, pues de eso sabía. Ahora pues ya están que las cajitas y todas amoladas, pero ahí están, ¿no? Pero antes eran los tornillos. Entonces, cuando se era bienvenida a mecánica, pues los chavos agarraban un tornillo que está pesado, lo volteaban y abajo le echaban un cohete. De esos de los cohetes de las fiestas. Sí, antes se dejaba eso, se daba chance de eso. O sea, de que, por ejemplo, se hacía lo del recorrido de la banda, iba la banda adelante, pero antes iba un cohetero, echando cohetes ahí, como fiesta de rancho, de pueblo. Bonito, ¿no? Y pues uno de los cohetes lo echaban y sí, pues, tronaba y pum, aventaba el tambo, ¿no? Sí llegaba a subir casi al nivel del piso. Ahora otra vez. No, ya lo prohibieron eso porque sí es peligroso. No creo que, afortunadamente no son mayores, pero creo que sí hubo un accidente por ahí y a partir de esa fecha lo prohibieron. Y luego creo que sí daban chance con los... Creo que los toritos sí los dejaron poner en última vez, los toritos. Pero les digo, antes había, entonces era el tambo. Bien. Y otras, pues por ejemplo, miren, esto es un cilindro, ¿verdad? Parte cilindro, etc. Ajá. Sí, o sea, hay muchas, tenemos esa idea del cilindro, pero el concepto de cilindro es más general. ¿Por qué? Porque esos cilindros a los que nosotros estamos acostumbrados a llamarle así, en realidad son un solo tipo. Esos son cilindros circulares. Hay cilindros que son de muchas otras características, por ejemplo, cilindros parabólicos, ¿sí? Cilindros parabólicos, cilindros elípticos, cilindros senoidales, cilindros hiperbólicos. Entonces, ¿qué es un cilindro? Bueno, aquí más o menos está la definición. Dice, un cilindro es una superficie que consiste de todas las líneas llamadas generatrices, que son paralelas a una línea y pasan a través de una curva plana. Entonces, fíjense bien, aquí yo tengo una curva, en este caso la curva es la parábola, y tengo una serie de rectas paralelas y perpendiculares a esa curva que van a determinar la superficie. ¿Sí? Entonces, miren, a mí me gusta mucho comentarles esto, utilizando, por ejemplo, algo que seguramente muchos han usado, que son los softwares de diseño de materiales. Por ejemplo, SolidWorks, CATIA, el NX, bueno, el NX o el Nastran, ¿sí? Pero SolidWorks es el más común. Entonces, si ustedes se fijan en esos softwares, que seguramente muchos de ustedes los han usado, sobre todo los de industrial, ¿sí? Lo que hacen es dibujar en el croquis dibujar una línea, ¿sí o no? Y luego extrusar, ¿sí o no? Entonces hagan de cuenta que lo que dibujan es precisamente la curva y el extrusado viene siendo la superficie que se obtiene mediante las generatrices, ¿sí? Entonces se está utilizando esa característica. Entonces miren, ahí tenemos cilindros parabólicos. Obviamente los más comunes son los cilindros circulares, pero no son los únicos. Todo va a depender de la curva que determine al extrusarla, por así decirlo, la superficie. Bien. Ahora, vamos a ver las superficies cuadráticas. ¿Qué son las superficies cuadráticas? Bueno, pues aquí hay que estar muy al tiro con lo que vieron en geometría analítica, en la prepa. Cuando ustedes vieron geometría analítica en la prepa, obviamente siguieron la secuencia que nosotros hicimos. Si se fijan, de hecho, lo que hemos visto del curso, pues prácticamente es como geometría analítica en el espacio. Porque empezamos con espacio, con puntos, distancia entre puntos, la recta, los planos.
Otra de las cosas que se estudia es lo del lugar geométrico, gráficas, ¿sí? Entonces, pues esto viene siendo geometría analítica en el espacio. Y en geometría analítica en el espacio, la parte fuerte del curso es el de las cónicas, ¿sí? Cónicas. ¿Cuáles son las cónicas? Pues la circunferencia. ¿Qué otra? Parábola. Parábola. Elipse. Hipérbola. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman cónicas? ¿Saben por qué? Porque se sacan del cono. Porque se sacan del cono, de cortes al cono. Y esto lo descubrió hace miles de años, prácticamente, pues en la Grecia clásica, un matemático clásico griego que se llamaba Apolonio. Órale. Apolonio de Pérgamo. Bonito, ¿no? O sea, se llamaba Apolonio, pero vivía en Pérgamo. Ya ven que así se manejaba el asunto, ¿no? Sí. Por Apolo. ¿Sí? ¿Mande? Por Apolo. Ajá. Entonces Apolonio de Pérgamo fue un matemático que estudió las cónicas. De hecho, escribió una obra que se llama Cónicas. Y él descubrió estas curvas. Por ejemplo, si yo corto con un plano perpendicular al eje del cono, pues formo la circunferencia. ¿Sí o no? Si corto con un plano paralelo al eje del cono, se forman las hipérbolas. ¿Sí? Si lo hago con un plano con una cierta inclinación, formo la parábola. Claro, eso recuerden que es un plano, ¿no? Yo estoy poniendo una línea, pero se forma la parábola. ¿Sale? Y si lo hago con otra inclinación, pues se forma la elipse. O sea, sí, claro, esto es una línea, ahí parece uno, pero se forma la elipse. Entonces Apolonio descubrió estas curvas y le llamó cónicas porque provienen de cono. ¿Sí? Y les digo, fue un matemático de la Grecia clásica. Pero después llegó el mero chinguetas, bueno, uno de los meros, que fue René Descartes, o Descartes. ¿Sí? René Descartes, por ahí les vamos a compartir un próximo vídeo sobre su vida. Tiene una vida bastante interesante, muy interesante, por muchas cuestiones. Fue el padre de la filosofía moderna, ¿sí? Fue el padre del racionalismo. Antes de él, la corriente filosófica que existía era pero se le llamaba escolástica, la filosofía escolástica. ¿Sí? La filosofía de Santo Tomás, San Agustín, Guillermo de Oca, todos esos filósofos, ¿no? que eran frailes, generalmente todos ellos eran religiosos. Y la filosofía escolástica era muy basada en la filosofía de Aristóteles. Pero René Descartes, pues viene, ¿verdad? Y pues no quiere decir que René Descartes de hecho ideó el método cartesiano. El método cartesiano para obtener el conocimiento. Acuérdense que la filosofía de Aristóteles se basaba principalmente en el raciocinio, ¿verdad? Y la forma preferida del raciocinio era el silogismo. El silogismo, que básicamente es conectar ideas. Por ejemplo, Paulo es exalumno del ITQ, todo exalumno del ITQ es chingón, luego Paulo es chingón. ¿Sí o no? ¿Vean? Ese es un ejemplo de un silogismo. ¿Sí? Claro que tiene sus fallas. Aquí para que funcione el silogismo tiene que haber ciertas características de las premisas, así se le llaman a las premisas, ¿no? ¿Sí?
cuando son universales, particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía escolástica era muy de ese tipo. Entonces, René Descartes ideó otro método, el método cartesiano, que se basa en 4 reglas: regla de la evidencia, regla de la enumeración, regla de síntesis y regla de la enumeración sucesiva. Es una cosa por ahí, ¿sí? No he profundizado yo mucho en la filosofía de Descartes. ¿Por qué? Porque tiene también sus fallas, eso hay que decirlo, ¿sí? Todo esto es humano, no hay nada perfecto, pero sí hay algunas cosas que funcionan, y eso es lo bueno, ¿no? ¿Sí? Claro, hay unas cosas que sí definitivamente no funcionan, si hay que desecharlas, pero en fin. Entonces, René Descartes también descubrió la geometría analítica, ¿sí o no? Analítica. Pero no fue el único, también hubo otro matemático contemporáneo de él, su paisano, que se llamaba Pierre Fermat. Nada más que Pierre Fermat no se metió mucho con la geometría analítica, se metió más con el aritmética. Y también les vamos a pasar unos vídeos por ahí de Pierre Fermat, porque también tiene una vida bastante interesante, ¿sí? Genios, ambos, excelentes, ¿no? Pero quien más se metió con la geometría analítica fue Descartes, y precisamente la gran aportación de Descartes fue expresar estas cónicas mediante ecuaciones, porque de eso se trata la geometría analítica. Básicamente, enlazar la geometría plana de Euclides con el álgebra, algo que hasta la época pues no se había hecho, ¿sí? Y claro, sin eso no se hubiera desarrollado el cálculo. Entonces, esa es la gran aportación. Y de hecho, todas esas aportaciones que hizo Descartes, y no niego que también Fermat y muchos otros matemáticos, lo vieron en la prepa. ¿Por qué? Pues porque vieron que la ecuación de la circunferencia era esta, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Esta es la ecuación de una circunferencia de centro en h, k y radio r. ¿Sí o no? Sí. Esta es la ecuación de una elipse con centro en h, k, semieje mayor sobre x y menor en y. Si aquí, por ejemplo, fuera b y acá a, entonces el mayor estaría sobre y. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la elipse. Y cuando aquí le ponían en vez de más menos era la hipérbole. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego tenían que, ¿cuál nos falta? Pues una de las importantes, ¿la qué? ¿La qué? La parábola, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Esta es una ¿qué? Una parábola horizontal, ¿sí o no? Con vértice en h, k, si es positivo se abre a la derecha, si es negativo se abre a la izquierda. ¿Se acuerdan, sí o no? Y cuando era así, ¿era qué? Vertical, ¿sí o no? ¿Sí? Y claro, había también oblicuos y todo ese rollo. Bien, estas son las formas canónicas o formas ordinarias de las cónicas. Eso lo vieron ustedes. ¿Por qué formas ordinarias o canónicas? Porque te da toda la información de la cónica. Aquí ya te está dando el centro y el radio, el centro, los semiejes, el vértice y el parámetro que viene siendo qué tan ancho está. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Son las formas canónicas. Pero cuando tú desarrollas el chorizo, obtienes la forma general. Y la forma general de las cónicas son así. O sea, cuando desarrollo todo, ¿no? Estas. Entonces ahí se pierden muchas cosas. Ahí ya no puedo saber el centro, el foco, bueno, el vértice. El foco es unas hormonitas. Pero los focos solamente existen en estas y en estas. ¿Sí? La circunferencia no. Bien. Sin embargo, hay huellas o hay cierta información que te puede ayudar a saber cómo es esto. Por ejemplo, si A y B son iguales y del mismo signo,
muy probablemente sea una circunferencia. ¿Sí? Si son de signo contrario y diferentes, muy probablemente sea una hipérbola. Si son del mismo signo y diferentes, una elipse. ¿Sí? Si por ejemplo A o B son 0, probablemente sea una parábola. Entonces ahí hay información, ¿sí se acuerdan de esas reglitas, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, pues eso es en el plano. ¿Cómo es en el espacio? En el espacio la cosa es muy parecida, pero ya es un poco más interesante, porque aquí son curvas y en el espacio van a ser superficies. Y esas superficies se llaman cuadráticas porque provienen de las cónicas, que son ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Nada más que ya va a ser en 3 dimensiones. Entonces, la forma general, acuérdense que la forma general es aquella donde desarrollas todo y generalmente igualas con 0. La forma general de las superficies cuadráticas, pues es esta cosa. Miren, A, B, C, D, X, Y, E, X, Z, F, Y, Z, más G igual a 0. Ah, no me faltan los lineales. G, X, H, Y Z más J igual a 0. ¿Sí? Esa es la forma general. ¿Sí? Pero no hay que espantarse. Ah, pues miren, aquí está. Nada más que yo la puse con minúsculas. ¿Sí? Y entonces esas superficies hay que decirlo que va a haber unas que son muy difíciles de trazar. ¿Por qué? Porque van a ser una especie como de clon. Van a heredar las características de cónicas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un elipsoide. Aquí tenemos un paraboloide elíptico. ¿Sí? Pero ¿cómo las vamos a trazar? Miren. Trazar estas superficies no es fácil. Sobre todo la forma en cómo lo trata el libro. El libro cómo lo aborda es de la siguiente manera. Nos da una ecuación, miren, por ejemplo aquí dice, representa esta superficie. Entonces la forma en cómo lo aborda el libro es hacerlo mediante las intersecciones con planos paralelos a los ejes coordenados. ¿Qué es esto? Voy a coger una variable de las tres y la voy a hacer constante. Por ejemplo, si yo hago constante a x, si hago x constante, ¿qué pasa? Que no la voy a tener a la variable z y y porque a la x le estoy haciendo constante. Le voy a dar valores constantes a x. Aquí una cosa, como x está al cuadrado, me va a dar lo mismo si es negativo o positivo. Se obtiene lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo a x le doy 0, me queda esto que es una parábola. Y aquí está. ¿Sí o no? Bien. Si ahora a x le doy el valor de más menos 1, me va a quedar z igual a y cuadrada menos 1. ¿Y esto qué es? Es una parábola desplazada una unidad hacia abajo. ¿Sí se acuerdan de su clase de cálculo diferencial, no? ¿Sí o no? Bien. Y es esta que está aquí. Luego, si x vale más menos 2, me va a quedar z igual a y menos 4. Y cuadrada menos 4. Que es una parábola desplazada 4 unidades hacia abajo. Y es esta que está aquí. Y aquí para diferenciarlas, pues me ponen, este es con más menos 2, con más menos 1, con más menos 3. ¿Sí? Bien. Ahí fue haciendo constante a x. Pero, ¿qué pasa si ahora hago constante a las otras? Por ejemplo, a la y. Si hago a la y constante, pues me va a quedar así. ¿Verdad? Y, ¿qué pasa si y vale 0?
Si ya vale cero, pues me queda z igual a menos x cuadrado, que es una parábola que se abre hacia abajo, con vértice en el origen. ¿Sí? Si te acuerdas de tu clase de geometría analítica. Bien, si k vale más menos 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una parábola con vértice en el origen, que se abre hacia abajo, pero se desplaza una mirada hacia arriba, y aquí aquí la tengo. ¿Sí? Obviamente es con más menos 1. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Si ahora lo hago con más menos 2, me va a quedar así. Y lo mismo es una parábola con vértice en el origen, que se abre hacia abajo, pero desplazada 4 unidades hacia arriba. Ahí está. ¿Sí o no? Pero después viene la complicadita. No todo es bonito, esas son parábolas, no hay tanta bronca. Ya por ejemplo, si ahora hago z constante, pues me va a quedar una cosa como esta. Y estas son hipérbolas. ¿Sí o no? Y las hipérbolas son las más complicadas de trazar. Si hay formas, si ustedes se acuerdan, pues también se sacan los semiejes y luego se sacan el lado recto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que todo viene de ahí de la fórmula del elipse? Y ya, miren, por ejemplo, la vértice es el centro así, y luego sacan los focos, y luego un lado recto, otro lado recto, pero aquí están los dos focos, entonces salen las cosas. No es tan fácil la hipérbola, yo lo entiendo. Aquí a lo mejor hasta la forma más sencilla sería despejar allí, ¿verdad? Y sacar puntitos. ¿Sí? Bien, la cosa es que vamos a tener... A ver, lo voy a hacer. ¿Qué pasa si z vale... ¿Cómo andamos de tiempo? Ah, no, ya no. Mejor lo vemos mañana. Que pase buena tarde. Vale. ¿No les he entregado el examen? No. ¿Por qué no me dicen? Yo creo que ya se los he entregado. No, pues es que ya me están esperando. Mañana es lo primero, lo que hacemos luego, ¿no? Sí, por favor, profe, acuérdese de los exámenes de